Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Un podcast dedicado a los conservadores, pero también para aquellos que buscan una mirada distinta de lo que ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos. Estamos en lunes 3 de noviembre de este 2025. Ya hemos comenzado un nuevo mes y con bastante información en lo que respecta a la política doméstica de los Estados Unidos. Creo que lo más importante que se destaca en lo que va del fin de semana es esta entrevista que ha dado el presidente Donald Trump a 60 Minutes, donde ha hablado pues de muchas cosas, ¿no? La cadena CBS con este programa también ha tratado de lavar su imagen en cuanto a lo que es hacer periodismo. Sin embargo, de fondo creo que el presidente Donald Trump, aunque haya sido una charla bastante intensa, ha sabido sortear sobre todo las inquietudes de la prensa progresista, que como ya lo venimos diciendo de muchas formas, pues actúa más como un activista del Partido Demócrata o como una parte esencial que, como saben que por ahora no existe un liderazgo marcado, firme, de alguien que esté llevando adelante precisamente ese liderazgo demócrata, pues ahí están o los medios de comunicación o los jueces y fiscales progresistas. Sin embargo, creo que el presidente ha hecho un excelente trabajo y creo que podemos recordar un poco o podemos hablar un poco de lo que ha estado diciendo el presidente. Por ejemplo, la pregunta le dice: ¿usted ha ayudado con estos cierres del gobierno en el pasado? Dijo la entrevistadora Norah O'Donnell al comienzo de una entrevista mientras cuestionaba el manejo de la situación por parte del presidente Trump, lo que provocó un intercambio en el que ambos intentaron hablar al mismo tiempo. Trump dijo: no voy a hacerlo, dejándome extorsionar por los demócratas que han perdido el rumbo. Hay algo mal con esa gente. Después dice: va a ser derrotado en las próximas elecciones por una gran cantidad de personas y no tiene nada que perder. Se ha convertido en un piloto kamikaze. Es lo que ha dicho el presidente Donald Trump con relación a Chuck Schumer, quien es el que está como líder de la minoría en el Senado y es quien ahora mantiene realmente cerrado el gobierno. Entre muchas cosas que ha también hablado el presidente, por ejemplo, dice: ¿por qué necesitamos probar nuestras armas nucleares? Le hizo la pregunta. Y el presidente respondió: somos el único país que no realiza pruebas y no quiero ser el único país que no realiza pruebas. Además, creo que ya lo habíamos dicho la pasada semana, el presidente Donald Trump también hizo referencia a que en el viaje que hizo a Asia, pues hay una China que está levantándose muy bien en cuanto a lo que es todo el poderío militar que ha venido acumulando, las pruebas, los ejercicios que también viene haciendo por décadas con Rusia como un aliado estratégico militar. Ahora, yo quisiera volver a este tema del cierre del gobierno, porque hemos visto con mucha tristeza y preocupación, por ejemplo, hay videos que muestran a gente que depende de los cupones de alimentos, el SNAP, y que ahora de alguna manera está justificando esa necesidad, y como hay un gobierno cerrado que no les está dando estos alimentos gratuitos que se paga con el dinero de los contribuyentes, o sea, con nuestros impuestos, ahora hay gente que cree que tiene su derecho de poder ingresar a cualquier tienda y simplemente llevarse la comida. Hay una publicación que también, si usted gusta, puede ver en mis redes sociales, donde se ve a toda una familia entrando a una tienda Target con niños, fácilmente entre 3 años, una niña que va saliendo con los productos robados del mercado, de este supermercado, y justificando como si se tratara además de una broma y riéndose, como si se tratara de verdad de una broma, justificando de que este robo lo hacen porque no les está llegando los cupones de alimentos. Y es que este es el verdadero problema al cual nos vamos a enfrentar.
Yo le decía la semana pasada, en una de las reflexiones, que nuestro país ha estado sufriendo en las últimas décadas un proceso de latinoamericanización, influenciado por las políticas socialistas que se vienen promoviendo, no solo de nuestro continente, sino también del otro lado del Atlántico. No nos olvidemos que todos estos ejercicios de socialismo o socialdemocracia, o como quiera usted mejor entenderlo, allá en los países escandinavos, bien puede ser Noruega, Suecia, Suiza y el resto de países que le han seguido como Francia, España, Italia, Portugal, Reino Unido, ellos ya vienen practicando el socialismo desde hace mucho tiempo. Ahora, lo que pasa es que en nuestro continente venimos con una fuerte influencia de lo que llamamos la revolución bolivariana. Y esto es un remedio malparido que sale también de la castrocomunista. Porque a partir de ahí es de donde se va diseminando todas estas ideas marxistas, neomarxistas, comunistas, socialistas, progresistas, donde en nombre de la justicia social, justicia racial también, indigenismo, también lo que se practica en los Estados Unidos como racismo, xenofobia y todo esto que han traído los socialistas, pues ya se lo viene practicando aquí en los Estados Unidos y hay mucha gente, sobre todo la comunidad afroamericana, igual que la hispana, que se cree este cuento del victimismo. Entonces, en nombre de la justicia racial, justicia social, ellos creen, porque así se los han dicho sus mentores, todos estos zurdos, generalmente están en el Partido Demócrata, les han dicho que como son víctimas de un sistema opresor, blanco, heteropatriarcal, entonces ellos son las víctimas. Y los demócratas, el partido, son los defensores de esos victimarios que son el sistema. Claro, cuando dicen sistema nunca te aclaran qué es. Pero el problema es que muchas comunidades hoy, que viven en los Estados Unidos, no trabajan. Y no quieren trabajar. Hay mujeres que simplemente prefieren tener 5, 6, 7, 8 hijos y de diferentes padres. No viven con ninguno de ellos. Sin embargo, reciben todas las ayudas económicas habidas y por haber. Ya sea en la devolución de los impuestos, estas ayudas de cupones de alimentos, Plan 8 o igual cualquier tipo de beneficio que ayude a pagar la vivienda, mejor si es gratis. Y tenemos a una comunidad que tristemente está en el lugar equivocado. Sí, porque una cosa es que el país sea generoso y que el país tenga gente muy humana que se pone en el lugar de los zapatos del que realmente lo necesita. Y está bien. El tema pasa porque mucha gente se ha acostumbrado a que estas ayudas sean de forma obligatoria. Y ahí parte el problema. Porque primero tenemos que entender la naturaleza de esta ayuda. Es ayuda para emergencia. No una emergencia que dura 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. No. Una emergencia te puede durar 1 mes, 3 meses, a lo mucho 6 meses. Pero tendrás que encontrar la forma de trabajar, tener tu propio ingreso, pagar tu techo, pagar tu comida, pagar tu transporte, pagar los seguros que tengas que pagar. Pero no podemos dejarnos convencer con esta idea socialista de que el gobierno tiene la obligación de solucionar los problemas. Esta idea de un gobierno paternalista es bastante dañino. Yo creo que tenemos que entenderlo de esa manera y tenemos que afrontarlo de esa manera. Porque no solamente este paternalismo crea parásitos sociales, sino gente a la cual se le está acabando por completo la esperanza, la ilusión, el motivo de vivir. Son personas que después, estos mismos que renuncian a la paternidad pero tienen hijos por aquí y por allá y no cuidan a ninguno de ellos, terminan delinquiendo. Hacen como que trabajan en un lugarcito donde le pueden dar 4 horitas para más o menos justificar que su ingreso es tan bajo que ellos no pueden ni siquiera contribuir con ninguno de sus hijos. Sin embargo, ahí los tienes, de vagos en las calles, fumando marihuana, o igual que consumiendo drogas, formando parte de pandillas, y después terminan siendo igual mantenidos, porque hay organizaciones que se dedican simplemente a eso. Y creo que también hemos mostrado en muchos programas que
la existencia de estas organizaciones sin fines de lucro es precisamente porque tienen que fomentar a todo este tipo de personas que no trabajan, que no quieren trabajar, que prefieren la vagancia. Y ese es el Estados Unidos en el que nos estamos convirtiendo hoy. Y no vaya a pensar que esto se trata simplemente de esa comunidad afroamericana a la que estoy haciendo referencia. No. También hay comunidad blanca que se ha empezado a dedicar a ello. Ya le decía la anterior semana, cuando estábamos hablando sobre el problema de las personas sin hogar. Más de 70,000 personas prefieren vivir en las calles. ¿Por qué? Porque el gobierno del estado de California les paga hasta $2,400, $2,700 en todo tipo de ayudas. ¿Por qué demonios te irías o por qué prosperarías, buscarías la forma de tener tu propio ingreso si tienes tanto dinero que te lo van a regalar? Y no solamente es eso. Ahora, lo que les decía igual, este proceso de latinoamericanización. No solamente fue la influencia de Joe Biden con sus políticas de fronteras abiertas que permitió entrar a más de 12 millones de personas en los últimos 4 años. No, ya esto viene desde antes, desde Barack Hussein Obama, que le vienen diciendo a la gente igual. Justicia social, justicia racial. El mismo cuento del indigenismo con el que van saliendo muchas personas, de estos cuentos que le hacen los socialistas, vienen acá y se encuentran, por ejemplo, con un presidente negro, que es además musulmán, y que les cuenta la historia de la teoría crítica de la raza. Les cuenta igual la historia de la justicia social, la justicia racial. Entonces esta gente también, los hispanos que se supone tienen una larga trayectoria y antecedentes de ser personas trabajadoras, honestas, honradas, que vinieron a realmente forjar su destino, a trabajar duro desde la mañana hasta en la noche. No, ahora ya no. Mucha de la gente que llegó, y con todo el respeto, por supuesto, de los venezolanos que también detestan al Tren de Aragua, son chusma. Gente que se acostumbró a vivir del gobierno. Y vienen acá y lo primero que hacen es ver cómo pueden recibir ayudas de este gobierno ahora. Y ahí están. Por eso que el presidente Donald Trump está haciendo todo tipo de esfuerzos para sacar a toda esta chusma. Son gente que no ha venido a prosperar. Y lo peor, ¿sabe qué es? Esto no lo voy a decir simplemente porque me nace, no, porque ya lo he escuchado de mucha gente. Puede revisar la mayoría de los comentarios que también en mis redes sociales hace la gente venezolana. Los venezolanos tienen un historial de ser personas preparadas, profesionales, pero además gente de bien. Desde hace muchas décadas, aquí en los Estados Unidos. No solamente por su trabajo manual duro para las labores que generalmente hacemos los inmigrantes. No. O sea, yo entiendo que hay comunidades que hacen el trabajo duro que el resto no lo quiere hacer. Y son buenos para trabajar. Pero hay una particularidad con muchos de los países sudamericanos, que hay excelencia académica. Y entre ellos están los venezolanos. Personas que tienen mucha capacidad académica. Sin embargo, vienen matones, extorsionadores, estafadores, ladrones, de ahí de Venezuela, que forman parte no solamente del Tren de Aragua, gente que ha formado parte de la misma Guardia Bolivariana. Sí, extorsionadores, ya de carrera, que vienen haciendo esto por décadas. Y aquí están. Y lamentablemente, estas son las personas que hacen quedar mal al resto de los inmigrantes. Y por eso para nosotros es importante hacer esta reflexión. Estamos viendo cada vez a más gente entrar a robar a las tiendas y ahora con el pretexto de que como el gobierno está cerrado, no están dando el dinero para estos cupones de alimentos. Ahora la gente cree que tiene el derecho. Imagínense cuán malo es acostumbrar a la gente a darle todo. Porque ahora ya ni siquiera reciben la ayuda generosa de parte de nosotros los contribuyentes. No, ahora ellos creen que esto se trata de una obligatoriedad por parte del gobierno. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos la obligación de mantener a los que no quieren trabajar. Así es sencillo. Por eso es que para nosotros el socialismo, el progresismo y cualquier derivado de la izquierda es inmoral. Porque promueve a grandes luces toda esta idea de la gratuidad, de que todo sea gratis. Mentira, eso no existe. Alguien lo tiene que pagar. Y por lo general se paga con los impuestos de quienes trabajan. Pero cada vez tenemos más gente, y no solo de nuestro continente. Ahora ya incluso vienen del otro lado del Atlántico, gente de África, igual gente de países islámicos, que igual vienen directo a pedir. Nuestro país, como en algún momento lo había dicho el presidente Donald Trump en la anterior elección,
Si nosotros seguimos permitiendo esto, Estados Unidos va a ser una Venezuela con esteroides. Y parece profético, pero lamentablemente estamos ahí. Hay gente, y ojo, aquí ya no vamos a generalizar de una sola nacionalidad, porque en todo caso habría que hablar duramente contra la comunidad cubana. Sí. Se supone que las ayudas de alimentos, estos cupones, deben ser para momentos de emergencia. Ok, el primer mes tal vez no has conseguido trabajo. El tercer mes, hasta el sexto mes está bien. Pero se supone que has venido huyendo de un país que te oprime, donde no hay ni siquiera huevo o leche todos los días para comprar. Ni hablar de la carne de res, la carne de cerdo, la carne de pollo, todas las demás carnes y variedades que puedes tener acá, si es que trabajas y reúnes dinero a fruto de tu esfuerzo y trabajo. Pero no. Hay gente que está tan acostumbrada al socialismo, al comunismo allá, que viene acá, lo primero pide que se le ayude con el pago de la vivienda. Y no un mes, no 3 meses, no 6, años. Y lo mismo pasa con el tema de los alimentos. Pero para ponerle la cereza en el helado, y esto lo ha dicho también el mismo Marco Rubio, secretario de Estado, hay gente que dice que está siendo perseguida por el comunismo castrista. Viene, saca un seguro social, le dan los papeles, ¿y qué cree? Se nos regresan otra vez para Cuba. Y el Departamento de Seguridad Social le manda sus chequecitos sagrados hasta Cuba. ¿Qué le parece? O sea, si usted lo ve por donde quiera que lo vea, el hecho de haber sido una nación rica y generosa realmente ha traído a gente muy mala a este país. Por eso es que esta idea de recortar todo tipo de ayudas, guste o no a la gente, tendrá que ser suprimido. En algún momento tendremos que quitarlo para realmente averiguar quién realmente vino a este país a prosperar, a esforzarse y a trabajar. Y si aún trabajando duro no le alcanza, pues habrá que ayudarle. Genuinamente hay personas en esta nación que se levantan muy temprano en la madrugada y a veces con 2 trabajos no les alcanza. Hay madres solteras que están haciendo una lucha realmente titánica a diario por mantener a sus hijos y no tienen ayuda de su padre. Y seguramente muchas de estas mujeres necesitarán esta ayuda y habrá que ayudarles, genuinamente. Pero hay otras personas que simplemente vienen a buscar la forma de cómo van a ser mantenidas por el gobierno. Y habrá que identificar. De alguna manera habrá que identificar a estas personas para que no se estén burlando en nuestras caras. No es sostenible para ninguna nación, por muy rica que sea, no es sostenible. Porque tarde que temprano, ese que se esfuerza, ese que lucha, ese que tiene su propio negocio, ese que genera su propio empleo y genera empleos para otros, al momento que vea que si trabaja, le va igual o recibe casi el mismo ingreso del que no trabaja, pues ¿para qué te pones a trabajar? Mejor nos declaramos en paro. Vamos a solicitar a la oficina de desempleo y que nos mantenga el gobierno. ¿A qué me esfuerzo? Y entonces así dañamos a toda una sociedad desde adentro, que está acostumbrada al esfuerzo y al trabajo, como es la esencia misma de la cultura estadounidense. Es obvio. En una entrevista lo decía el mismo Nayib Bukele cuando fue entrevistado por Tucker Carlson. Y le dijo, las ciudades más emblemáticas de los Estados Unidos, que eran ciudades que todo el mundo quería visitar y quería conocer y quería estar ahí, sacarse las fotos y ver la cultura y todo esto, ahora ya no es más. Las calles del Bronx, inundadas de prostitución, de drogas, de pandillas. Ni hablar de la ciudad de Chicago, un lugar tan bonito que mucha gente desea ir. Todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo, hasta el lunes en la madrugada, con tiroteos. Ya ni le cuento de California. La cantidad de drogas, igual que de Filadelfia. Y como lo decía Nayib Bukele, todo esto es un plan organizado, bien planeado, para destruir a los Estados Unidos desde adentro. Y lo están logrando. ¿Y sabe por qué? Por la desidia. Porque nos seguimos creyendo el cuento que nos dicen los principales medios de comunicación y los líderes demócratas de que en el país todo está bien. Que durante la administración de Joe Biden lo hicieron genial.
que la economía estaba pero al tope y que estábamos pasando de lo mejor y que no había problema con la inmigración, que no había problema de drogas, que no había problema de los shootings, de todos estos asesinatos por armas allá en Illinois. Imagínense, ¿no? Si hay muchos problemas que tenemos que arreglar y que no dependa de la solución de un gobierno, también tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuándo vamos a poner nosotros, guste o no, lo que esté haciendo el presidente Donald Trump en cuanto a las redadas, a toda esta deportación masiva que planea llevar adelante y que lo está haciendo? Nos guste o no, hay gente mala también dentro de la comunidad hispana que habrá que decirles que se vayan. Pero no, ahí tenemos a todos estos activistas desde la televisión, igual todos estos antifas en las redes sociales que te señalan, te condenan, aún sabiendo que en sus barrios muchas veces quienes están cometiendo los crímenes lamentablemente son los mismos hispanos. Hay ciertas costumbres de nuestros países las cuales la gente no lo deja. Sí, mucha gente sale del pueblo, pero el pueblo no sale de esa gente. Y esas costumbres o malos hábitos los llegan a traer acá. Ojalá tengamos la oportunidad de despertar ante lo que está pasando ante nuestros ojos. Permítame ahora hablarle sobre esta elección que ya se va a dar el día de mañana. Yo creo que hay mucha gente que en Nueva York tiene que estar relativamente preocupada porque hay un favoritismo que tiene Zohran Mamdani, que él abiertamente ha dicho que muchas de las políticas socialistas, estas mismas de las que estamos criticando hoy, de darle gratuidad a la educación, a la salud y tantas otras cosas, pues tal parece que este sujeto pues tiene mucho de ganar. Ojalá que los neoyorquinos mañana realmente den la sorpresa. Ojalá, aunque pues por las estadísticas y la misma gente que hoy está ocupando cargos importantes en ese estado, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, una comunista, marxista, socialista declarada, además que una de las insignes que acompaña al mismo Bernie Sanders, quien yo creo que es la figura más visible del progresismo en los Estados Unidos. Pero ahí está, el Partido Demócrata, como siempre lo decimos en nuestros programas, ha sido secuestrado por la izquierda más radical en los Estados Unidos y parece que mañana va a tener nomás una oportunidad para ser el alcalde de Nueva York. Pero digamos, en lo que vaya a pasar el día de mañana, y ojalá el pueblo neoyorquino en la ciudad de Nueva York pues reaccione ante esto, déjeme decirle que hay muchas instituciones, por ejemplo la de Wall Street, que están viendo ya la posibilidad de mudarse hacia otros estados, por ejemplo, al de Dallas, en Texas, donde hay importantes magnates de los negocios, donde Ross Perot, Mark Cuban y Jerry Jones ya se han convertido en los que están haciendo un llamado a estas grandes firmas financieras allá de la Gran Manzana para que se puedan mudar en el caso de que este sujeto Mamdani y todo el progresismo, el socialismo y comunismo logre instaurarse. Goldman Sachs dice, está construyendo un campus de 74.322 metros cuadrados y $500 millones en Dallas. Está previsto que abra sus puertas en 2028 y consolide a más de 5,000 empleados. El año pasado, el megabanco contrató a Robert Kaplan, expresidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, como su vicepresidente. Ahora bien, 2 años después, Wall Street siente menos cariño que nunca por parte de la Gran Manzana, ya que los votantes están a punto de elegir a un candidato a la alcaldía nacido en Uganda, que durante mucho tiempo ha coqueteado con la retórica de desfinanciar a la policía y que se ha comprometido a aumentar los impuestos de los ricos. Ahora, fíjense esta alternativa, ¿no? Que están hablando sobre llevarse a Wall Street para Dallas. Parece descabellado. Sin embargo, no es un fenómeno nuevo. Hay un movimiento Lexit, por ejemplo, en California, donde miles de personas, pero miles, no decenas, no cientos, sino miles de californianos están prefiriendo huir de ese estado que ha sido también secuestrado por la izquierda más radical, por los demócratas. Los impuestos en California realmente es una locura. Para ponerse a pensar en vivir en esos lugares. California es yo pienso, uno de los lugares más hermosos para vivir en los Estados Unidos.
valles que hacen que su temperatura sea agradable casi gran parte del año. Tienen sus playas, sus jardines, aunque también tienen problemas sobre los incendios forestales, pero mucha gente realmente haría lo que sea por ir a vivir allá. El problema es que sus impuestos son pero tan altos porque hay que financiar tantos programas socialistas que prácticamente estás hablando de que cualquier emprendedor tiene que compartir sus ganancias con el Estado. Y te caen encima. Por algo se llaman impuestos, porque te los imponen. Entonces hay un movimiento interesante en California, donde se están yendo para estados como el de la Florida o igual estados como el de Texas, que les queda un poco más cerca. Y ahora estamos viendo que existe también esta tentativa por parte de magnates o de millonarios o gente que tiene sus corporaciones que ante la eventual situación de que gane un comunista y que vayan a redoblar el tema impositivo, pues dicen para la redistribución de la riqueza. Mentira, lo que quieren hacer simplemente es democratizar la pobreza. Porque otra vez, estos grupos, empezando por el Partido Demócrata, que dice ser el representante de los pobres del pueblo, si no hubiera pobres, no existirían y no necesitarían de los demócratas. Por eso es que los demócratas necesitan democratizar la pobreza, haciendo pobres a todos. Van a quitarle las ganancias a quienes tienen sus corporaciones. Eventualmente, estos ricos o se van a mudar o simplemente van a desaparecer. Los empleos se van a ir, para empezar. La riqueza de la cual distribuían, pues se va a tener que recortar. Y vamos a tener cada vez menos clase alta, ni hablar de la clase media que va a desaparecer, pero las filas de la clase pobre es la que va a aumentar de forma significativa. Y lo saben. Todo esto está diseñado, preparado. Lo saben. Saben que también no existe riqueza tan grande que pueda cubrir la necesidad de todos estos subsidios, de toda esta ayuda social. No es sostenible. Sin embargo, llevan adelante. Habrá que prestarle mucha atención a esto que está pasando en Nueva York. Primero veremos cómo es que responde la población neoyorquina. Ojalá que ellos nos den la gran sorpresa y que ya se empiece a ponerle un alto, no solo a este comunismo, socialismo, sino también a esta islamización que tanto como Mamdani, Ilhan Omar y muchos otros representantes demócratas quieren asentar toda esta cultura y tradición del Islam, incluso quieren imponer la Sharia. En lo personal no es una cultura con la cual yo quisiera convivir, pero ya hemos visto cómo en otros países de Occidente no es que te lo proponen, simplemente te lo van a imponer. Y por esto mismo entiendo que habrá que hacer reflexionar no solo al pueblo de Nueva York, sino a los estadounidenses en general. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva Ayala, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en Twitter, TikTok y YouTube. Le agradezco muchísimo que me acompañe y me permita además compartir todos estos programas con más personas en el mundo. De igual manera lo invito a que pueda ver nuestra plataforma Lora Media TV, loramediatv.com. Ahí encuentra no solo este programa, sino programación de primer nivel que seguramente va a ser de su agrado, ya que usted, entiendo, comparte no solamente las ideas conservadoras, sino hacer un periodismo objetivo. loramediatv.com. Vamos a ir con más notas o información que tenemos en nuestra agenda para el día de hoy, avanzando rápidamente. Le cuento que un hombre, un psicópata infiel,
mató a su novia adolescente en nuestro estado de la Florida. Ella estaba embarazada. Además de matarla a ella, también mató a su hijo después de que ella se negara a abortar. Y ahora este sujeto, quien es Donovan Faison, de 23 años, puede enfrentar la pena de muerte, o va a enfrentar más bien. Fue declarado ya culpable la semana pasada de asesinato de Kaylin Fiengo, de 18 años, quien fue encontrada muerta a tiros en su auto, junto a una imagen de ultrasonido de noviembre de 2022, después de que ella le enviara los resultados de 2 pruebas de embarazo positivas, a las que él respondió con un mensaje de texto: aborto. Según un comunicado, el Departamento de Policía de Sanford, él explotó y se sintió enojado y presionado porque en ese momento vivía con otra mujer que sospechaba que la engañaba. Esto para nosotros es otro llamado a la reflexión de cómo nuestros adolescentes han caído en toda esta trampa también de este mensaje progresista sobre el aborto. No solamente es una confusión que le han creado a la mujer para que evite algún tipo de culpa con relación a el delito del aborto, que es quitarle la vida a un miembro de nuestra especie humana, pero peor aún, a su bebé en el vientre. Para poder convertirlo esto en algo como derecho, han hecho muchísima ingeniería social todos estos cultistas de la muerte. Pero ya no solamente hemos visto que esto abarca a la mujer. No. Imagínense que este sujeto, la única opción que da, 1, porque sale con otra mujer. 2, no quiere la responsabilidad. Y como este debe haber muchísimos cobardes que a punta de patadas y golpes también hacen abortar a las mujeres. Pero otra vez, es porque se le ha sembrado en la mente de muchas generaciones de que la única opción de un embarazo tal vez no deseado es el aborto. No, imagínense ahora con todo este progresismo, ya decir que un hijo te cambia la vida para bien, de que te hace un hombre más responsable, te hace una mujer más responsable. Si antes eras una persona que no le prestaba mucha atención al esfuerzo y al trabajo, ahora lo vas a tener que hacer porque esa criatura va a tener que comer. Pero además, es un ser humano al cual hay que formar en valores y costumbres, valores éticos y morales. Y es un proyecto de larga data. O sea que primero tendrás que trabajar en ti también para ser un buen ser humano. Y con tu ejemplo, mostrarle a esa criatura qué es ser un buen ser humano. Pero no, hoy, con toda esta corriente progresista, primero, toda esta ingeniería social utiliza la empatía como para decir, era tal vez una mujer muy joven, una adolescente, una niña, que no sabe siquiera qué hacer con su vida y ahora va a tener que cuidarla de una niña. No, mejor el aborto. Y lo mismo le dirían al hombre, al adolescente, al joven. No, ahí no hay más para qué hablar, ahí está el aborto y punto. Y mira qué extremos llegan. Este sujeto, este malnacido, cobarde, la obliga o pretende obligarla a que aborte. Pero ella dice que no. Y la terminan asesinando. No solamente el hecho como noticia, lo que tenemos que reflexionar, sino qué está detrás. Como sociedad, ¿nos hemos creído este cuento? Como si nosotros en algún momento, de verdad, legítimamente, fuéramos a acompañar a esta niña, a esta adolescente, que tal vez por algún azar del destino quedó embarazada o en las peores circunstancias. Legítimamente vamos a apoyarla, aunque sea psicológicamente, no económicamente, pero la vamos a ayudar. O nos vamos a creer este cuento de que todos vamos a ser buenos y ¿para qué nos evitamos el problema? ¿Para qué tenemos el problema? Mejor nos lo evitamos. Mejor le damos aborto. Como si el aborto restituyera la dignidad de esa mujer abusada. Como si el aborto hiciera que los abusadores dejen de abusar. No, por supuesto que no. Ojalá este tema que es tan doloroso sea para reflexión
de muchos de nosotros. Déjenme cambiar de tema. Quiero hablar un poco de lo que es esta Proposición 50 de California, que tiene a muchos hablando, pero en los medios de comunicación pues no quieren hacer mucho hincapié. Y es que resulta que esta Proposición 50, respaldada por el gobernador demócrata Gavin Newsom, va a rediseñar temporalmente los mapas electorales del estado de una manera que podría ayudar a los demócratas a ganar 5 escaños más en el Congreso en las elecciones de mitad de término del próximo año. Imagínense. Los nuevos mapas se elaboraron apresuradamente en agosto en respuesta a un plan de redistribución de distritos similar al que hizo Texas, diseñado para dar más escaños a los republicanos. Es una estrategia de combatir el fuego con fuego, según lo que dicen estos politiqueros en Washington. Y nosotros también lo advertíamos, ¿no? Decíamos que bien puede servir esto en Texas para que pues, se puedan tener más escaños en el Congreso Federal. Sin embargo, este mismo proyecto en manos de demócratas, y si tienen el apoyo de su parlamento estatal y el apoyo de la gente, por supuesto, pueden hacer lo mismo. Y ahí están los resultados. De por sí ya, California es uno de los estados que más representación en el Congreso tiene. Y ahora resulta que puede tener más. Por eso para nosotros esto del juego político es preocupante. Más allá de la afinidad que hoy podamos tener, porque créanme, las cosas cambian. Los partidos igual cambian. Las ideas también cambian. Yo ya le he mencionado, por ejemplo, hace unos 40 años, y todavía usted puede encontrar rastros de esto que le digo en el estado de Virginia, por poner un ejemplo. El estado de Virginia ha sido uno de los estados más conservadores de la Unión Americana, donde los demócratas casi siempre han tenido el poder. O sea, demócratas, patriotas, conservadores. Incluso hay una Commonwealth. Y cuando le digo, usted todavía puede encontrar muchos resquicios de todo esto, vaya nomás a las zonas rurales. La zona de Richmond, a los alrededores de Richmond, la capital, o igual en los suburbios. Hay gente que es extremadamente conservadora. Y es que el Partido Demócrata, hace unas 4 décadas, era uno de los más conservadores. Pero hoy ya no es lo mismo. Por eso le digo, la política puede cambiar en una década. Tan solo una década puede cambiar. Puede virar terriblemente como ahora mismo lo ha cambiado al Partido Demócrata, que ha adoptado políticas liberticidas. Pero ahí están, no dan su brazo a torcer. Incluso tienen un gobierno cerrado por seguir adelante todas estas políticas liberticidas. Toda esta extrema izquierda. Ahora, con esta propuesta o proposición 50, le daría a la legislatura el poder de imponer sus propios mapas electorales para las elecciones de 2026, 2028 y 2030. La pregunta es, ¿quién lo podrá detener? Revisa el historial político de California. El último, más o menos republicano, que se ha tenido y que ha tratado de hacer ciertos cambios ha sido el gobernador Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, la influencia de tanto socialista, comunista, progresista en ese estado, que no le importa seguir adelante todas estas políticas de asistencialismo, siguen votando socialismo. Sí. No importa que este estado, que es uno de los más endeudados, si bien es cierto es uno de los que tiene más dinero, es uno de los más ricos del mundo, solo el estado de California fácilmente podría estar entre las 10 economías más grandes del mundo, solo California, no el resto de la nación. Sin embargo, también tiene una deuda extremadamente grande, pública y externa, o sea, interna y externa. ¿Por qué? Porque todo esto requiere de muchísimo dinero prestado. No es sencillo. Y, lamentablemente también, ni siquiera atienden a sus propios ciudadanos. O sea, le hablo a los californianos. No los asisten, no los ayudan. Pero eso sí, cuando se trata de políticas LGBT, transgénero, aborto y toda esta política liberticida, ahí sí, hay muchísimo dinero. Y no falta para nada. Veremos.
Veremos en qué termina esto. Créanme, si lo va a hacer California, pues ya lo hizo Texas, el siguiente puede ser fácilmente Nueva York. Y ya deben estar trabajando en ello. Los mapas electorales, los cuales conocemos, pueden cambiar tan fácilmente como en 2 elecciones. Y se están preparando para ello. Y el pueblo estadounidense, en general, ni siquiera tiene idea de esto. Quiero cambiar totalmente de tema. Quiero hablar sobre la amenaza que había hecho el presidente Donald Trump la pasada semana, indicando que si no se detienen las masacres en contra de los cristianos en África, propiamente en Nigeria, pues entonces Estados Unidos iba a entrar con todo el poderío militar. Resulta que ahora el presidente nigeriano, primero, niega la masacre yihadista y dice además que está dispuesto a reunirse con el presidente Donald Trump. Sí, se trata de este sujeto que es el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, que ha condenado las declaraciones de Trump que reconocían el genocidio en curso de cristianos en su país en declaraciones. Además ha afirmado que no reflejan la realidad, mientras que un alto asesor dijo a los medios locales que Tinubu planeaba reunirse con Trump en los próximos días. La caracterización de Nigeria como religiosamente intolerante no refleja nuestra realidad nacional, dijo Tinubu en un comunicado, ni tiene en cuenta los esfuerzos constantes y sinceros del gobierno para salvaguardar la libertad de religión y creencias de todos los nigerianos. El presidente afirmó que su administración mantuvo un diálogo abierto y activo tanto con líderes cristianos como con musulmanes. Su declaración no mencionó por su nombre las principales amenazas yihadistas en su país, las milicias yihadistas étnicas Fulani y la organización terrorista Boko Haram. Ahora, más allá de lo que pueda decir este presidente, están pues los hechos, las persecuciones, y todo esto grabado en video y expuesto en las redes sociales. Claro, nosotros hacemos una referencia porque en Nigeria son muchos a los que están asesinando por el solo hecho de ser cristianos. ¿Quiénes son los que perpetran esto? ¿Militares? ¿Un gobierno de facto? No. Son los mismos extremistas islámicos, todos estos yihadistas, que nos llaman infieles y que la lucha, ojo, no solamente contra el cristianismo, también es contra los judíos. Sin embargo, ahí tenemos a personajes como este presidente nigeriano diciendo que eso no es cierto. Pero hoy sí existe una persecución y asesinatos contra los cristianos. Y solo por mencionar Nigeria. Hay otras regiones igual de África donde igual están siendo torturados, perseguidos, desaparecidos. Ya nos hemos cansado de hablar igual del tema de Siria. Hemos criticado a la administración del presidente Trump de estarse dando la manito con un genocida que mata a las minorías, entre ellas los ortodoxos cristianos. ¡Ay! No, que no nos vengan a contar el cuento, que nos vengan a tratar de establecer sus narrativas. Existe una persecución contra los cristianos. Y le decíamos nosotros igual a todos estos pro-Palestina, a todos estos que decían y que quemaban banderas, cerraban las calles y que Palestina libre. Ahora que hay un alto el fuego, pues sería bueno que toda esta gente pacifista que busca lo mejor para el mundo también se pronuncie en contra de estos asesinatos y masacres en contra de cristianos. También debo mencionarle, entre otros temas, que Illinois acaba de aprobar una ley, lo acaba del fin de semana, que va a impedir arrestos de los agentes de ICE en los juzgados. Uniéndose al menos otros 2 estados gobernados por demócratas, los legisladores de Illinois aprobaron un proyecto de ley que prohíbe a los agentes federales de inmigración arrestar a inmigrantes ilegales cerca y alrededor de los juzgados estatales. Este proyecto de ley, enviado al gobernador anti-Trump J.B. Pritzker para su firma, no solo busca prevenir las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE dentro de los juzgados, sino que también establece una zona de amortiguamiento de 305 metros, unos 1,000 pies, fuera de los edificios. El proyecto de ley también permitiría a los residentes de Illinois presentar demandas contra agentes que, según alegan, violaron sus derechos constitucionales, incluyendo el debido proceso y los registros e incautaciones irrazonables. ¿Qué se podía esperar de un estado como el de Illinois? Yo recuerdo haberle mencionado en más de un programa la difícil situación en la última década de Chicago.
Solo Chicago, como una de las ciudades más peligrosas del país. Yo hacía esta comparación y mucha gente, pues tal vez hasta lo malinterpreta. Hay tiroteos en escuelas, y ojo, no voy a hacer menos porque no voy a desmerecer ningún tiroteo, y porque cada vida, cada ser humano, cada vida vale. Pero resulta que cuando hay un tiroteo en una escuela, en una universidad, donde mueren entre 3, 4, 5 personas, resulta que hay una conmoción. Y los principales medios de comunicación hablan del control de armas, ¿verdad? Lo primero, hay que desarmar a la gente. Sin embargo, cuando se trata de una ciudad demócrata como la de Chicago, donde los controles de armas son excesivamente duras, en general en todo el estado de Illinois, donde hay tiroteos entre viernes en la noche, el sábado, el domingo y el lunes por la madrugada, alrededor de un promedio de entre 80 a 102 tiroteos. Gente disparándose, pues. Pero ahí no hay tiroteos masivos. No hay la misma preocupación por parte de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque son aliados de los demócratas. Ahí tampoco hay que hablar de las restricciones a las armas, porque ya no saben qué hacer y cómo restringir. Son de los estados que más restringen, o sus políticas más restrictivas para la adquisición de armas. Sin embargo, ahí tienes a todas estas pandillas matándose todos los días. Y ahora resulta que tienes a estos mismos activistas demócratas, con sus jueces y fiscales demócratas, impidiendo el trabajo del cumplimiento de la ley. Es terrible, por donde usted lo vea. Ya no importa el trabajo que quiera hacer la administración Trump por ir en contra de la delincuencia, ayudando, dando el apoyo a los oficiales de la policía, a los alguaciles, a los agentes federales, incluso llevan la Guardia Nacional. Pero ahora resulta que de alguna manera los ilegales tienen que tener más protección. Y ahí está. Otra prueba más de que ante la falta de liderazgo demócrata, liderazgo político, ¿no? Pues ahora ahí están en el aparato judicial, ahí están jueces y fiscales que están dispuestos a proteger más a los ilegales, a los indocumentados, que a la gente que termina siendo víctima de ellos. Ojalá de veras lo que estamos viendo en el país, que como en algún momento lo he dicho, es irreconocible, ojalá estas políticas puedan cambiar. Quiero ya ir pasando a dos temas que están fuera de nuestro país, pero que créanme es muy importante mencionarlo. Y es que resulta que en México, el fin de semana, han acabado con la vida del alcalde de Uruapan, Michoacán, un hombre que abiertamente le decía sus verdades no solamente al gobierno de Claudia Sheinbaum, al partido de Morena, que es un aliado indiscutible del crimen organizado. Se trata de Carlos Alberto Manso Rodríguez, alcalde de Uruapan, que mientras estaba celebrando en una fiesta de velas con niños, en estas tradicionales celebraciones del Día de los Muertos, sicarios fueron por la espalda y le dispararon hasta quitarle la vida. Conmociona, no porque sea algo nuevo, simplemente es que este alcalde, además de cantarle sus verdades al crimen organizado, ya le había dicho a la presidente Claudia Sheinbaum que ya lo tenía amenazado, que tenía que haber algún tipo de protección, no tanto solo para él, sino para su región, que estaba siendo sometida y extorsionada por los cárteles del narcotráfico. Pero toda esta política de protección del grupo Morena, a la cabeza de Andrés Manuel López Obrador, que decía políticas de abrazos y no balazos, pues han llevado a todo esto. Cada vez tenemos más mártires que, si bien son valientes, dispuestos a enfrentar al crimen organizado y poder hacer que la gente reflexione sobre el problema que trae el crimen organizado, tenemos a un gobierno débil, pusilánime, cobarde, socio y aliado del crimen organizado. Morena. Claudia Sheinbaum sabe
cómo el crimen organizado hoy tiene más poder que el mismo ejército del Ejército de México. Y se lo permiten. Lamentablemente, cada vez esto se va acrecentando. La delincuencia opera de forma impune porque está protegida por el gobierno. Los mexicanos salieron en protesta en Michoacán, incluso tomaron la sede política. Pero créanme, tal vez esto va a ser un acto cívico de rebeldía de 1 o 2 días. Pero mientras los que están con las armas, y no me refiero al ejército, sino al crimen organizado, son los que van a aterrorizar y van a seguir aterrorizando a la gente y van a tomar el control al final. Un estado fallido. México podría llegar a ser muy pronto un estado fallido, si es que no lo es. Tanto como el tema de Venezuela, donde campea e impera el poder del narcotráfico con el cártel de los soles. Y déjeme hablarle un poco de Venezuela, porque también esto es muy preocupante. Resulta que ante la presencia de los portaaviones militares estadounidenses y una posible entrada a suelo venezolano para acabar con el narcotráfico a la cabeza de quien está operando el cártel de los soles, pues resulta que este régimen de Nicolás Maduro ha realizado 54 arrestos políticos, tan solo el último mes. La mayoría de activistas que pertenecen al partido de María Corina Machado. Sí, dice, de este número, 44 personas permanecen detenidas, mientras tanto 22 permanecen a 20 Venezuela. Además, este viernes se informó de la captura de estudiantes de la escuela de UCB. Mientras nosotros vamos leyendo esto de que el régimen de Nicolás Maduro, que no es novedad, yo lo he venido haciendo por mucho tiempo, ¿no? Secuestrar a opositores políticos para después ver cómo los puede canjear. El problema que ahora yo veo es que hay muchos de comentaristas conservadores incluso que están legitimando, créanme, están legitimando el gobierno de Nicolás Maduro, que para empezar no es un gobierno legítimo, es un usurpador. Hizo fraude en las elecciones. Y lo vienen haciendo por años. Pero a título de soberanía de un país, esta gente no se da cuenta que legitimando la narcodictadura va a hacer perpetuar, así como han venido haciendo lo mismo, los mismos actores de izquierda por décadas, y que ahí está. La dictadura castrocomunista, más de 6 décadas, ahí atornillados en el poder. ¿Por qué? Porque precisamente surgen este tipo de activistas. Me sorprende de sobremanera escuchar a un Tucker Carlson, incluso a la misma Tulsi Gabbard, hablando de que Estados Unidos no debería entrar a suelo venezolano y dejar que sea el pueblo de Venezuela el que lo haga. Ojo, hasta donde yo entiendo, el presidente Donald Trump no ha dicho que va a declararle la guerra a Venezuela o al pueblo venezolano. Lo que se va a hacer es ir en contra del crimen organizado y seguramente se hará lo que se viene haciendo por décadas, operaciones quirúrgicas, donde se va a extraer a quienes están operando este cártel y seguramente traerlos ante la justicia. Bueno, vivo o muerto, cualquiera de los 2 casos funciona. Pero lo más importante será desbaratar a todo este crimen organizado que opera ahí. Y si se puede, entrar a desbaratar a todas estas bandas criminales que se dedican al narcotráfico en Colombia y cualquier otro país de la región. Porque sí, lamentablemente Hispanoamérica ha sido hoy tomada, muchos países, por el narcotráfico. Y se tiene que hacer una lucha frontal. Nada de abrazos y no balazos, nada de soberanía de los pueblos, determinación de los pueblos, cuando en realidad es el pueblo el oprimido. El pueblo es el que ya no puede ni siquiera decir nada. Los han arruinado económicamente. Ahora los tienen a muchos sometidos a punta de pistola con el crimen organizado. La criminalidad subiendo, pues, le digo,
El tema de sicariato en gran parte de Hispanoamérica está aumentando más del 400%, tan solo en 5 años. Habrá que ver hasta qué punto vamos a ser buenitos. Y a todos estos analistas que dicen que no se debe atacar de forma frontal al crimen organizado, pues habrá que ver otra forma de pensar entonces. Porque no puedes premiar al que asalta, al que atraca, al que te roba. Y además contamina a la sociedad con su veneno, con las drogas. Y peor aún, con su dinero, con todo ese dinero que logran amasar con la venta de las drogas, no solamente se fortalecen con armamento, sino incluso compran conciencias para poder terminar dominando los parlamentos, que es donde se deciden las leyes. Hay mucho de lo que se tiene que hablar, pero sobre todo reflexionar sobre el rumbo que están tomando hoy las, entre comillas, democracias en nuestro continente. Soy Freddy Silva, encantado de verles acompañado en este episodio de Conserva la Voz. Antes de irme, un extracto de la palabra: no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Salmo 121, versículo 3. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Tengan un bendecido resto de jornada. La promesa de reencontrarnos el día de mañana y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva